Pensaban que eran intocables. Cruzan fronteras, cambian de nombre, borran sus huellas. Pero este año, los cazadores no se detuvieron. Cada pista, cada mentira, reducidas a cenizas, y uno tras otro, los asesinos más peligrosos del mundo cayeron. El primero no era un sicario ni un líder de una banda. Fue una madre que desapareció al otro lado del mundo, dejando tras de sí una pregunta inquietante. ¿Dónde está su hijo? Cindy Rodríguez Singh, Everman, Texas. Una pequeña ciudad a las afueras de Fort Worth, con calles normales, casas modestas y el bullicio de la vida familiar que nunca aparece en las noticias. Pero a finales de 2022, detrás de una de esas puertas, ya se estaba gestando una silenciosa tragedia. Noel Rodríguez Álvarez, de 6 años, nació frágil. Los médicos dijeron que le costaba desarrollarse como los demás niños. Era pequeño, gentil, un niño que necesitaba cuidados constantes y que dependía por completo de los adultos que lo rodeaban. Pero a finales de octubre de 2022, la dulce presencia de Noel había desaparecido. No había llamadas del colegio. Ningún vecino lo veía jugar fuera. Solo silencio. Pasaron los meses. Ni una sola denuncia por desaparición, ni una sola petición pública. Hasta marzo de 2023, cuando los funcionarios de bienestar infantil, que ya conocían a la familia, llegaron para realizar una inspección de bienestar. Querían saber dónde estaba Noel. Cindy Rodríguez Singh les contó una historia. Su hijo estaba a salvo en México, viviendo con su padre biológico. A primera vista, parecía bastante sencillo, pero los detectives no se lo creyeron. No había registros de viaje, no había testigos, no había pruebas de que Noel hubiera salido del país. Y cuando los agentes regresaron a esa misma casa días después, Cindy y su familia se habían ido, todos excepto Noel. Los investigadores reconstruyeron lo sucedido. El 22 de marzo de 2023, Cindy, su marido y otros 6 hijos subieron a un avión con destino a la India. El nombre de Noel no figuraba en la lista de pasajeros. No había viajado y desde ese momento nadie volvió a verlo. Ese único acto, la huida de una madre al otro lado del mundo, lo cambió todo. Las autoridades de Texas actuaron con rapidez. El 31 de octubre de 2023 se emitió una orden de detención por asesinato capital. Días más tarde, el FBI añadió un cargo federal, huida ilegal para evitar el enjuiciamiento. Y pronto, su rostro estaba en todas partes, en carteles, en aeropuertos, en Internet, y se sumó a la lista de los 10 más buscados del FBI. Entre bastidores, la búsqueda fue implacable. Los equipos del FBI en Dallas, Fort Worth y Nueva Delhi coordinaron con las autoridades indias, rastreando rastros financieros, siguiendo señales digitales y persiguiendo rumores a través de los continentes. Pasaron más de 2 años antes de que finalmente se encontrara una pista. En agosto de 2025, al otro lado del mundo, Cindy Rodríguez Singh fue encontrada. El 21 de agosto fue trasladada en avión a Texas, ingresada en la cárcel del condado de Tarrant y acusada de asesinato con agravantes por matar a su propio hijo. Las autoridades aún no han encontrado el cuerpo de Noel, pero han encontrado pruebas suficientes para creer lo impensable. Una madre que huyó en lugar de responder a las preguntas, un niño que no podía hablar por sí mismo, y un caso que nos recuerda que a veces el mal no se parece a una sombra en un callejón, a veces se parece a alguien que te coge de la mano. Cindy Rodríguez Singh, un nombre que antes era desconocido fuera de Everman y que ahora está grabado en uno de los casos más oscuros de 2025. Y aún así, la pregunta que lo inició todo sigue flotando en el aire. ¿Dónde está Noel Rodríguez Álvarez? Pero la oscuridad no se detiene en una sola frontera. Mientras Estados Unidos buscaba a un niño desaparecido, otra pesadilla tomaba forma a miles de kilómetros de distancia. El miedo no se escondía tras las paredes familiares. Caminaba a plena luz del día llevando un machete y dejando silencio a su paso. Matías Jurado, San Salvador de Jujuy, una ciudad rodeada de montañas, donde los días transcurren lentamente y todos parecen conocer los asuntos de los demás. Pero en 2025, algo oscuro se estaba gestando bajo la superficie. Una serie de desapariciones, hombres sin hogar, sin familia, sin nadie que hablara por ellos, comenzó a acechar las tranquilas calles de Alto Comedero. Y en el centro de todo ello se encontraba un hombre. La gente lo llamaba el hombre del machete. Deambulaba por el barrio blandiendo un machete, murmurando para sí mismo y amenazando a desconocidos sin motivo alguno. Durante meses, la gente evitó su casa, una pequeña propiedad en ruinas al final de un camino de tierra. Nadie quería saber qué ocurría dentro, pero la policía pronto lo descubriría.
Cuando los investigadores relacionaron a varios hombres desaparecidos con esa misma dirección, registraron la casa. Lo que encontraron dentro era peor de lo que nadie podía imaginar. Huesos humanos, sangre en las paredes, ropa perteneciente a los desaparecidos, incluso una nariz cortada, conservada entre los escombros. El hombre que vivía allí era Matías Jurado, de 37 años, ya conocido por la policía por delitos violentos y robo agravado. Según los fiscales, había estado atrayendo a hombres vulnerables a su casa, hombres que estaban hambrientos, sin hogar o simplemente buscando trabajo. Les prometía comida, alcohol y un lugar donde pasar la noche. Pero el viernes por la noche ya no estaban. Un familiar de 16 años contó más tarde a los investigadores que todos los viernes Jurado llevaba a alguien nuevo a la casa. Luego se volvía hacia el chico y le decía: «Vete, están a punto de pasar cosas malas». Esas palabras se convirtieron en una constante. Lo mismo ocurrió con los asesinatos. La policía cree ahora que al menos 5 hombres fueron asesinados allí, entre ellos Jorge Omar Anachuri, de 68 años, cuyos restos fueron confirmados mediante pruebas de ADN. Otros, como Miguel Ángel Quispe, Juan José Ponce y Sergio Alejandro Sosa, aún están siendo identificados mediante pruebas forenses. Las pruebas apuntan a una repetición ritual. Asesinatos que siempre parecían ocurrir los viernes, seguidos de desmembramiento, incineración o entierro. Cuando la policía finalmente detuvo a Jurado en agosto de 2025, los vecinos no se sorprendieron, sino que se horrorizaron. Todos habían visto las señales de advertencia, sus arrebatos, su machete, su ira contra el mundo. Pero nadie imaginaba que detrás de esa puerta, semana tras semana, morían personas. Ahora, Matías Jurado se encuentra bajo custodia, acusado de homicidio agravado, a la espera de los resultados de las pruebas de ADN que podrían vincularlo con más víctimas. No ha confesado, apenas habla. Y la gente de Jujuy sigue pasando por delante de esa vieja casa, cerrada, silenciosa y marcada por lo que se encontró en su interior. Porque algunos monstruos no se esconden en las sombras, algunos construyen un hogar y lo llenan de fantasmas. Y a veces, los fantasmas no se quedan atrás. A veces, se supone que son aquellos a quienes más amabas. Austin Robert Drummond, Tiptonville, Tennessee. Una tranquila ciudad situada cerca del río Mississippi, donde los vecinos se saludan desde sus jardines y la vida transcurre con tanta lentitud que uno se siente seguro. Pero a finales de julio de 2025, esa calma se vio truncada por una sola llamada que desvelaría una de las historias más desgarradoras de la historia del estado. Todo comenzó con un bebé abandonado. Justo antes del amanecer, un transeúnte encontró a una niña de 7 meses tumbada en un jardín delantero, viva, ilesa y envuelta en una pequeña manta. No había ninguna nota, no había ninguna pista sobre quién era ni por qué la habían dejado allí. Pero en cuanto los agentes la vieron, supieron que algo no iba bien. Horas más tarde, ese miedo los llevó a una pequeña casa a pocos kilómetros de distancia. Cuando la policía entró, el aire en el interior era pesado, demasiado silencioso. Y en ese silencio encontraron 4 cadáveres. Todos eran miembros de la misma familia. Courtney Rose, de 38 años, Adriana Williams, 20 años, Braydon Williams, 15 años, James Matthew Wilson, 21 años. Una abuela, una madre, un adolescente, un padre. 4 vidas unidas por lazos de sangre, todas ellas arrebatadas en una sola noche. El hombre buscado para ser interrogado no era un desconocido. Austin Robert Drummond, de 29 años, un nombre que ya figuraba en el sistema penal de Tennessee. Sus antecedentes se remontaban a su adolescencia: robo agravado con arma de fuego, peleas y arrebatos violentos. Pasó casi una década entre rejas, e incluso dentro de la prisión los problemas lo seguían: agresiones, amenazas, un patrón de ira que nunca desapareció. Cuando fue puesto en libertad en septiembre de 2024, se le concedió lo que pocas personas como él consiguen: una segunda oportunidad. Pero menos de un año después, esa oportunidad se convirtió en una carnicería. Las autoridades afirman que Drummond asesinó a las 4 víctimas dentro de esa casa, la familia de su novia, personas que le habían acogido. Luego, antes de huir, sacó a la niña de la casa y la dejó fuera, sola, antes del amanecer. La imagen de esa niña se convirtió en el símbolo inquietante de todo el caso. Una bebé demasiado pequeña para comprender que el mundo en el que había despertado acababa de quedarse sin nadie que la quisiera. En cuestión de horas, la policía nombró a Drummond sospechoso. Se inició una persecución por todo el estado, que se extendió por las carreteras rurales y los pequeños pueblos. Los agentes advirtieron que estaba armado, era peligroso e impredecible. Durante días, Tennessee contuvo la respiración. Entonces, tan rápido como había comenzado, todo terminó. Tras varios días fugado, Drummond fue encontrado y detenido, sin resistencia,
sin decir palabra, solo una rendición silenciosa por parte de un hombre que ya había destruido todo a su alrededor. Ahora se encuentra entre rejas, acusado de múltiples cargos de asesinato en primer grado, a la espera de juicio. No se ha confirmado ningún motivo. Nunca hubo una confesión. Solo quedan las secuelas. 4 funerales, un niño huérfano y un pequeño pueblo que aún no logra entender lo que sucedió. Para los habitantes de Tiptonville, la pregunta sigue sin respuesta. ¿Cómo es posible que alguien salga de prisión y en menos de un año acabe con toda una familia? ¿Y por qué perdonar la vida al bebé, la única persona que crecerá sin conocer los rostros de aquellos a quienes perdió? Pero no todos los asesinos son capturados de inmediato. Algunos desaparecen, algunos cruzan fronteras y el tiempo mismo, dejando a las familias esperando años para que se haga justicia. Y durante 12 largos años, un hombre se negó a desvanecerse. Un marido que desapareció tras su noche de bodas y una novia que fue encontrada aún con su vestido puesto. Arnoldo Jiménez, Chicago, Illinois. Una ciudad construida sobre el movimiento, siempre apresurada, siempre persiguiendo algo. Pero en mayo de 2012, el tiempo se detuvo para una mujer. Se llamaba Estrella Carrera. Tenía 26 años, era trabajadora y rebosaba un optimismo tranquilo. Una joven madre que trabajaba en servicios financieros, ahorrando para el tipo de vida que finalmente había comenzado a construir. Ese fin de semana, había hecho algo con lo que la gente sueña toda su vida. Se había casado. Sus amigos la recordaban sonriente, radiante con su vestido de novia, llena de planes para el futuro. Menos de 2 días después, ese mismo vestido se convirtió en prueba en un caso de asesinato. En la mañana del 13 de mayo de 2012, la policía entró en su apartamento en Burbank, Illinois, un suburbio a las afueras de Chicago. Dentro del cuarto de baño, encontraron el cuerpo de Estrella sumergido en la bañera, todavía con el vestido que había llevado en su boda. La alegría de ese fin de semana se había convertido en horror casi de la noche a la mañana. Los investigadores se centraron rápidamente en un nombre: Arnoldo Jiménez, el nuevo marido de Estrella. Las autoridades creen que el asesinato ocurrió dentro de su Maserati tras una violenta discusión que acabó en tragedia. Desde allí, dicen que llevó el cuerpo de ella de vuelta al apartamento, la colocó en la bañera y desapareció antes del amanecer. Cuando su familia se dio cuenta de que algo iba mal, él ya se había ido. El 15 de mayo, los fiscales del condado de Cook lo acusaron de asesinato en primer grado. 2 días después, el FBI emitió una orden federal por fuga ilegal, pero atraparlo no sería fácil. Jiménez había desaparecido por completo. No se le vio por ningún lado. No había ningún rastro verificado. No había nada más que un nombre en una orden de detención y una familia que lo lloraba. Pasaron los años. Los detectives siguieron pistas que no llevaron a ninguna parte. Llegaron pistas desde el otro lado de la frontera, México, Texas, las Carolinas, pero todas ellas se desvanecieron en el silencio. Para la familia de Estrella, la espera se convirtió en una especie de prisión. Cada cumpleaños, cada festividad, cada 13 de mayo, era otro recordatorio de que el hombre acusado de matarla seguía libre. Entonces, en mayo de 2019, el caso cobró nueva vida. Arnoldo Jiménez fue incluido oficialmente en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, una lista reservada a los sospechosos más escurridizos y peligrosos del mundo. Su rostro apareció en vallas publicitarias, pantallas de televisión y paredes de aeropuertos. La recompensa ascendió a $250,000 y la historia se difundió mucho más allá de Chicago, pero aún así nada. Durante casi 6 años más, Jiménez logró vivir como un fantasma. Algunos decían que se escondía en México, trabajando con nombres falsos. Otros creían que tenía ayuda, gente que lo protegía y lo mantenía oculto de las fuerzas del orden. Fuera cual fuera la verdad, él siempre iba un paso por delante, hasta que dejó de hacerlo. El 30 de enero de 2025, tras 12 años fugado, la historia finalmente llegó a su fin. Las autoridades mexicanas encontraron a Jiménez en Monterrey, sin persecución, sin lucha. Después de más de una década de evasión, fue detenido sin incidentes. Ahora espera ser devuelto a Illinois para enfrentarse a los cargos que congelaron el futuro de una joven en el tiempo. Pero no todas las persecuciones duran una década. A veces se acaba en semanas, porque algunos asesinos no dejan de luchar. En Texas, todo comenzó por una valla y terminó con más de 30 balas. Trevor McEwen, condado de Kaufman, Texas. Una extensión de tierra donde las noches son tranquilas. Las casas están muy separadas entre sí y se supone que los vecinos deben cuidarse unos a otros. Pero en mayo de 2023, una tensión que se había estado gestando durante mucho tiempo entre 2 hombres que vivían uno al lado del otro se tornó mortal y dejó a la comunidad atónita por la violencia del suceso. El asesino se llamaba Trevor McEwen, de 33 años.
El hombre al que mató era su vecino, Aaron Martínez, de 35 años. Durante años, los dos habían vivido cerca el uno del otro en la zona de Forney. Al principio, las disputas eran pequeñas, discusiones sobre el ruido, los límites de la propiedad y acusaciones que parecían no tener fin. Pero esas discusiones empezaron a volverse más oscuras. McEwen tenía fama de ser volátil. Los vecinos decían que ya había proferido amenazas anteriormente, gritaba, blandía armas y publicaba comentarios perturbadores en Internet que insinuaban lo que estaba por venir. Aún así, nadie creía que se llegaría a este punto. En mayo de 2023, la tensión estalló. Las autoridades afirman que McEwen emboscó a Martínez cuando éste salía de su propiedad y le disparó más de 30 veces en lo que los fiscales calificaron posteriormente como un asesinato premeditado y selectivo. Cuando llegó la policía, encontraron a Martínez muerto dentro de su vehículo. No fue algo aleatorio, no fue algo impulsivo, fue deliberado y personal. McEwen fue arrestado y acusado de asesinato capital, junto con varios delitos relacionados. El caso iba a ser juzgado 2 años después, en mayo de 2025. Pero la misma mañana en que debía comenzar el juicio, McEwen tomó una decisión. Se quitó el monitor de tobillo que le había impuesto el tribunal, se marchó de su casa y desapareció en el campo de Texas. Durante casi un mes fue uno de los hombres más buscados del norte de Texas. Las autoridades advirtieron al público que estaba armado, era inestable y capaz de cometer actos violentos. La policía local, la policía estatal, los marshals de Estados Unidos, todos se sumaron a la búsqueda. Llegaron numerosas pistas, pero McEwen siempre parecía estar unos kilómetros por delante. Entonces, el 2 de junio de 2025, la persecución terminó en uno de los lugares más extraños que se puedan imaginar: la casa de su abuela en el condado de Van Sant. Los investigadores descubrieron que había cavado un agujero debajo de la casa, creando un estrecho espacio donde se había escondido durante días. Lo encontraron sucio, agotado y armado. Tras un breve enfrentamiento, se rindió. En octubre de 2025, Trevor McEwen fue juzgado por el asesinato de Aaron Martínez. Los miembros del jurado vieron las imágenes de las cámaras de vigilancia, escucharon los testimonios de los testigos y examinaron las pruebas forenses, más que suficientes para demostrar la brutalidad de lo ocurrido. El veredicto no tardó en llegar: culpable de asesinato capital. La sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para la familia de Aaron Martínez se hizo justicia, pero no encontraron la paz. Habían pasado años temiendo el temperamento de McEwen y al final sus peores temores se habían hecho realidad. 30 balas, la ira de un hombre, una familia que tuvo que reconstruirse en torno a un recuerdo. En Texas, la ira acabó con una vida tras años de rencor y enemistad. Pero en el noroeste del Pacífico, otro asesino no actuó por rivalidad, sino que fue invitado a entrar, un rostro familiar, una mano amiga, y entonces en una casa tranquila todo cambió en cuestión de segundos. Alexander Lee Rogers, Longview, Washington, una pequeña y tranquila ciudad enclavada entre bosques y ríos, el tipo de lugar donde la gente todavía conoce a sus vecinos y donde llamar a la puerta rara vez significa peligro. Pero el 5 de agosto de 2025, esa confianza se hizo añicos. Dentro de una casa de una sola planta, en una tranquila calle residencial, una llamada al 911 informó de gritos, una pelea y luego silencio. Cuando llegó la policía, se encontró con una escena caótica. Dawn Peters, de 64 años, yacía muerta por múltiples puñaladas. Su cuñado, Andrew Peters, de 73 años, estaba gravemente herido, pero vivo. El ataque había sido repentino, brutal y deliberado. El sospechoso era Alexander Lee Rogers, de 51 años, un hombre que, a primera vista, no parecía un desconocido para las víctimas. Había trabajado para ellos anteriormente. Pequeños trabajos, arreglar cosas en la casa, un manitas en quien confiaban y al que dejaban entrar y salir sin preguntas. Pero esa familiaridad fue precisamente lo que le abrió la puerta por última vez. La policía afirma que Rogers atacó sin previo aviso. No hubo entrada forzada, no hubo robo, solo violencia, aguda, concentrada y personal. Después, huyó. Para cuando los investigadores reconstruyeron lo que había sucedido, Rogers ya se había ido. La búsqueda se extendió rápidamente por todo el estado de Washington. La policía lo calificó de armado y peligroso y advirtió al público que se mantuviera alerta. A los pocos días, su vehículo fue encontrado abandonado en Calabasas, California, a más de 800 millas de distancia. Ese descubrimiento lo cambió todo. Rogers no solo había huido, había cruzado la frontera estatal y desaparecido en una de las regiones más pobladas de Estados Unidos. Durante una semana no hubo más que incertidumbre, hasta el 12 de agosto de 2025, cuando un guardia de seguridad del centro de Los Ángeles vio a un hombre que parecía fuera de lugar, inquieto, dando vueltas y con el aspecto de alguien que llevaba días sin dormir.
El guardia llamó a la policía. Momentos después, los agentes se acercaron y arrestaron a Alexander Lee Rogers sin oponer resistencia. Después de una semana huyendo, el hombre que llevó la violencia a un tranquilo hogar de Washington volvió a ser esposado. Lo que sucedió a continuación sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. Rogers no era nuevo en la violencia. Ya había pasado más de 20 años en prisión por un ataque con machete y un intento de asesinato años atrás, un delito casi inquietantemente similar al que había cometido contra la familia Peters. Llevaba menos de un año en libertad antes de los apuñalamientos de 2025. Ahora Rogers se enfrenta a cargos de asesinato, intento de asesinato y fuga interestatal. Permanece bajo custodia mientras los fiscales preparan el juicio y mientras algunos asesinos huyen de lo que han hecho. Otros planean su huida antes, incluso de que se produzca el crimen. Ravi Robbie Al-Khalil, Vancouver, Columbia Británica, una ciudad de torres de cristal y bruma oceánica, y durante años el territorio de uno de los hombres más peligrosos de Canadá. Ravi Robbie Al-Khalil, de 38 años, no era ajeno a la violencia. Cuando el mundo conoció su nombre ya había vivido de todo: crimen organizado, guerras de drogas y juicios por asesinato que se extendían por varias provincias. Había sido condenado una vez, sentenciado a cadena perpetua, y aún se enfrentaba a otro cargo de asesinato en primer grado. Para la mayoría de la gente, eso habría sido el final. Para Al-Khalil, solo fue el punto de partida. En julio de 2022, se encontraba recluido en un centro de detención preventiva en Columbia Británica, a la espera de su próximo juicio. Todo parecía normal: guardias, rutinas, cámaras de seguridad, pero lo que nadie veía era el plan que ya se estaba desarrollando fuera de esos muros. Una mañana, unos hombres vestidos como obreros de la construcción llegaron al centro. Cascos, chalecos de seguridad, documentación falsa. Parecían contratistas, el tipo de personas que podían entrar y salir sin llamar la atención. Pero no estaban allí para arreglar nada. Estaban allí para liberar a Ravi Al-Khalil. En cuestión de minutos, había desaparecido. La huida fue precisa, profesional, sin alarmas, sin resistencia. Solo un hombre saliendo de una cárcel de máxima seguridad y desapareciendo en el mundo. Cuando la policía se dio cuenta de lo que había sucedido, Al-Khalil ya era un fantasma. Se lanzó inmediatamente una persecución federal y su rostro apareció en todos los medios de Canadá. Fue incluido en la lista de los 25 más buscados del programa Bolo, calificado como armado, peligroso y extremadamente ingenioso. Se ofreció una recompensa de 6 cifras. Se emitieron alertas de la Interpol en todo el mundo. Pero durante 3 largos años no hubo resultados. Se escabullía por las fronteras, mezclándose con nuevas ciudades y nuevas vidas. Cada vez que las autoridades se acercaban, él ya se había ido. Los investigadores canadienses colaboraron con socios de todos los continentes, desde Europa hasta Oriente Medio, siguiendo pistas que acababan en silencio. Entonces, en septiembre de 2025, el silencio finalmente se rompió. Al otro lado del mundo, en Qatar, los agentes de inteligencia localizaron a un hombre que vivía bajo una identidad falsa. Se necesitó una cuidadosa verificación, semanas de coordinación y una discreta detención. Cuando las autoridades locales entraron en acción, no hubo tiroteos ni persecuciones, solo un hombre sentado solo, atrapado por el peso de un pasado que finalmente lo había alcanzado. Después de más de 3 años fugado, Ravi Al-Khalil fue capturado. La persecución internacional había terminado. Fue puesto bajo custodia, a la espera de ser extraditado a Canadá para enfrentarse a los cargos de los que había escapado. Sus crímenes ya lo habían hecho famoso, pero su fuga lo convirtió en algo más. Un símbolo de hasta dónde pueden llegar el poder y la planificación cuando la oscuridad tiene dinero, aliados y tiempo. Ahora, mientras se encuentra tras las rejas en el extranjero, la historia que comenzó en un tribunal de Vancouver termina al otro lado del mundo. Y para las fuerzas del orden canadienses, una de sus persecuciones más largas y costosas ha llegado finalmente a su fin. Pero a veces la persecución no comienza al otro lado del mundo. A veces comienza dentro de los muros construidos para retenerlos. No era un desconocido para las fuerzas del orden, solía llevar la placa, y cuando se fugó, comenzó la caza de uno de los hombres más peligrosos que Arkansas había conocido jamás. Grand Hardin, Calico Rock, Arkansas, una pequeña ciudad carcelaria en los Ozarks, rodeada de bosques, colinas y silencio, un lugar construido para contener a hombres que ya habían cruzado todos los límites. Pero el 25 de mayo de 2025, uno de esos hombres salió por la puerta principal. Se llamaba Grant Hardin, tenía 56 años. En otro tiempo, él era la ley. Fue agente de policía en varias ciudades de Arkansas durante la década de 1990. Más tarde, jefe de policía de Gateway, una comunidad tan pequeña que apenas aparecía en el mapa.
pero la placa no permaneció limpia por mucho tiempo. En 1997, Hardin fue condenado por violar a una maestra de primaria, un crimen tan brutal que dejó una cicatriz permanente en la comunidad. 2 décadas más tarde, en 2017, se declaró culpable de asesinato en primer grado por disparar a un hombre llamado James Appleton tras una disputa de larga duración. Para entonces, todo lo que había sido como agente había desaparecido. Ahora era el tipo de criminal al que solía arrestar, violento, impenitente y peligroso. Por esos delitos, Hardin cumplía una condena de varias décadas en prisión. Eso debería haber sido el final de su historia, pero a Hardin le quedaba un giro más. En una tranquila mañana de domingo de mayo de 2025, los guardias de la Unidad Norte Central creyeron estar viendo a un miembro del personal realizando sus tareas. Un hombre empujando un carrito por la puerta de salida, vestido como uno de ellos. Excepto que no era un guardia, era Hardin. Había confeccionado un uniforme improvisado imitando el aspecto de un funcionario de prisiones lo suficientemente bien como para engañar a los auténticos. Y así, sin más, salió de una de las prisiones más seguras de Arkansas sin que nadie se diera cuenta. Cuando se descubrió el error, se desató el caos. Para cuando se detectó la ausencia, Hardin ya se había esfumado en los densos bosques de Ozark. La policía sabía con qué tipo de hombres se enfrentaban: un asesino convicto, un violador y un ex policía que sabía perfectamente cómo funcionaban las persecuciones. En cuestión de horas, Arkansas se convirtió en una zona de guerra. Helicópteros sobrevolaban los bosques, equipos caninos seguían las huellas a través del barro y las rocas. Los drones rastreaban las crestas. Los alguaciles federales y los agentes locales peinaron cada kilómetro del terreno. Los residentes cerraron sus puertas con llave y cargaron sus rifles. Durante casi 2 semanas, Grant Hardin fue el fantasma de los Ozarks, pero los fantasmas dejan huellas, y el 6 de junio de 2025, los perros rastreadores detectaron un rastro cerca de Moccasin Creek, a menos de 2 millas del lugar por donde había escapado. Allí, escondido bajo las ramas y la maleza, estaba el antiguo jefe de policía que una vez pensó que podía burlar a todo el mundo. Fue detenido sin oponer resistencia, y sus huellas dactilares confirmaron lo que ya sabían. La persecución había terminado. Hardin fue acusado de fuga y delito grave, además de sus condenas existentes por asesinato y violación. Fue trasladado a un centro de mayor seguridad, sin disfraces ni errores esta vez. Su fuga había aterrorizado a los pequeños pueblos de Arkansas, no por el tiempo que estuvo libre, sino por lo que significaba que incluso un hombre que una vez prometió proteger a la gente se había convertido en lo que más temían. Grant Hardin, el jefe de policía que se convirtió en depredador, el prisionero que salió libre vestido con el uniforme de quienes lo perseguían, y un recordatorio de que, a veces, la línea entre la ley y el mal no se rompe en un instante. Se cruza con cada decisión que se toma. Todos pensaban que podían desaparecer, pero cada paso dejaba un rastro, porque la justicia no persigue eternamente, sino que espera.